Muy buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical y continuando con nuestro rol de enseñanza, pues hoy meditaremos el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 15 al 18. Y para iniciar, pues vamos a pedir la dirección de nuestro Dios para que Él sea hablándonos a través de su palabra. Amado Dios, en esta hora queremos agradecerte tu bondad. Queremos suplicarte tu guía, Señor, para que esta meditación de tu palabra, Señor, pueda ser de edificación para nuestros corazones. Señor, te suplicamos nos des una actitud reverente y humilde ante tu palabra. Y lo más importante, Señor, que tú produzcas en nosotros tanto el querer obedecerte así como el hacerlo. Gracias por este tiempo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar inicio leyendo los primeros dos versos que vamos a analizar esta mañana. Dice así la palabra del Señor. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Bueno, pues para ponernos un poco en contexto, hermanos, pues ¿de quién está hablando aquí Juan? Bueno, pues si leemos el verso anterior, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando específicamente Juan? Pues está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y él está dando testimonio acerca de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el que nosotros estábamos esperando. Pero creo que ese es un punto importante, hermanos, que nosotros tenemos que detenernos y meditar, ya que así como Juan fue enviado con un propósito muy específico, de la misma manera nosotros, hermanos, hemos sido enviados con un propósito. Entendemos que antes de la creación del mundo, el Señor decidió eh, por su voluntad quiénes eran aquellos que iban a ser sus hijos. En el caso de Juan el Bautista, pues él fue enviado para ir delante de nuestro Señor Jesucristo y hacer que el pueblo volteara hacia nuestro Señor Jesucristo. En nuestro caso, Dios decidió adoptarnos como sus hijos, pero también tenemos este mismo ministerio que Juan, por así decirlo. Ahora es a través de nosotros como las personas escuchan el mensaje de salvación, ¿no? No es que nosotros tengamos la capacidad de dar la salvación a alguien, sino que única y exclusivamente nosotros damos testimonio, así como lo hizo Juan el Bautista, ¿no? Y pues simplemente para que esta idea quede con mayor claridad, vamos a leer 2 Corintios 5 del 18 al 20, donde dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Vean, primero fue necesario que nosotros fuéramos reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Ahora que por su gracia, ¿verdad? Como dice Juan 1:16, que de su plenitud tomamos todos gracia y gracia sobre gracia, pues ahora a través de esta gracia el Señor nos ha reconciliado, el Señor Jesucristo nos ha reconciliado con Dios. Continúo leyendo, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Vean, es la segunda vez que nos habla acerca de un ministerio de la reconciliación y ahora nos dice que una vez que el Señor no tomó en cuenta los pecados de los hombres, no se refiere únicamente al género, sino se refiere a la iglesia, a los hermanos y hermanas, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Continúo leyendo el versículo 20, dice, así que ahora somos embajadores en nombre de Cristo,
como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Entonces, es muy claro que así como Juan tenía un objetivo que cumplir en este planeta Tierra, pues de igual manera nosotros tenemos un objetivo que cumplir. ¿Cuál es? Pues que nosotros somos un medio, no es que nosotros seamos aquellos que otorgan salvación, sino simplemente somos aquel medio por el cual nuestro Señor Jesucristo hace llegar el mensaje a otras personas, ¿no? Bien, ¿cuál era el testimonio que daba Juan acerca de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, pues ustedes lo pueden ver allí en sus pantallas. Dice, este es de quien yo decía. O sea, era alguien, Juan era alguien que continuamente estaba ejerciendo su ministerio, vivió para eso, y esto es lo que él hacía, ¿no? Hablar de nuestro Señor Jesucristo, decirle a las personas arrepiéntanse, el reino de los cielos se ha acercado, bautizaba a las personas en agua, ¿no? Y vean qué interesante frase dice él. Dice, este es de quien yo decía. Ya dijimos, ¿quién es este? Pues se está refiriendo al Verbo encarnado, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Dice, el que viene después de mí. Porque si nosotros leemos la frase, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, pues parecía que Juan, más que querer eh, hacer que la gente viera a nuestro Señor Jesucristo, pues como que aquí pareciera que les da un trabalenguas, ¿no? O un, un misterio que resolver, pero pues con lo que nosotros hemos venido estudiando, pues nos queda muy claro, ¿no? Dice, el que viene después de mí. Aquí Juan el Bautista se está refiriendo a que Jesucristo, pues, iba a ser, bueno, su nacimiento físico fue después de Juan el Bautista, es decir, Juan el Bautista nació antes que nuestro Señor Jesucristo. Y a ver, yo reto a cada uno de ustedes a ver si a través de las escrituras ustedes pueden determinar que ¿cuál mayor era Juan el Bautista que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A ver, si por ahí alguien tiene la respuesta, pues que la publique en el grupo de WhatsApp y se llevará un premio. Y bueno, dice, el que viene después de mí se refiere específicamente a su nacimiento físico, ¿no? Dice, pero este del que le estoy hablando, dice, es antes de mí. Y aquí nuevamente nos remitimos a Juan 1.1 donde dice, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿no? Es decir, nuestro Señor Jesucristo físicamente sí nació después de Juan el Bautista, pero Él siempre ha existido. Él, recuerden que es el alfa, el omega, principio y fin, todo lo que es la creación, Él estuvo ahí antes de que la creación siquiera fuera ejecutada, pues ya nuestro Señor Jesucristo allí estaba con el Padre, ¿no? Dice Juan el Bautista, porque era primero que yo. Es decir, él no solamente era primero que Juan el Bautista, sino que es y seguirá siendo, ¿no? Y de este, del cual Juan está hablando, pues es que todos nosotros tomamos de su plenitud y gracia sobre gracia, ¿no? Recordando que la palabra gracia significa el regalo inmerecido de Dios para, eh, pues nosotros, para nosotros como pecadores, pues vemos que gracias a nuestro Señor Jesucristo, gracias a que Él se humanó, Dios mismo, pues es que nosotros ahora podemos, como nos lo indicó 2 Corintios 5:19, pues hemos sido reconciliados con el Padre y ahora podemos tener una amistad con Dios, una amistad que es directa y no necesitamos eh, pues intermediarios en el sentido de buscar a alguien primero y después a Dios, ¿no? O que alguien, un ser humano me estoy refiriendo, interceda por nosotros para que Él lleve nuestras peticiones delante de Dios. Ese ministerio lo ejerció nuestro Señor Jesucristo y nos restauró de tal manera que ahora podemos estar en continua comunicación con nuestro Dios en todo momento. Bien, hermanos, pasemos al siguiente verso. Bien, hermanos,
Juan 1:17 nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y bueno, pues vemos aquí que pues por primera vez se nos habla acerca como tal en este pasaje de Juan, en el capítulo 1, directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y ya concretamente él ya no dice el verbo, ya no dice la luz, sino concretamente dice Jesucristo. Y vemos aquí algo muy interesante, ¿no? Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y pareciera que aquí existe una división, ¿no? Parece que una cosa es la ley y otra cosa es la gracia, ¿no? Como si éstas estuvieran separadas y no tuvieran nada que ver. Pero vamos a analizar algunos pasajes de Gálatas que nos van a ayudar a entender de mejor manera cuál fue la función de la ley y si ésta está relacionada con las promesas que nuestro Dios nos hizo, ¿no? Bueno, pues para empezar tendremos que irnos a Abraham. Ustedes dirán, bueno, Osvaldo, ya te fuiste muy atrás, pero es necesario, ya que pues debemos de entender que la promesa de Dios desde ahí fue dada, ¿no? Y bueno, pues esta promesa lo que tiene como característica es que es previo a la ley, antes de que Moisés, como indica Juan 1:17, viniera y diera la ley, ¿no? Bueno, Dios a través de Moisés. Voy a leer el verso que ustedes ven también en sus pantallas, Gálatas 3:8 dice, bueno, quiero aclarar que todo esto es con la nueva traducción viviente, los pasajes que vamos a leer en este momento. Dice, es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo, cuando le dijo, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Y lo veíamos la semana pasada cuando entendíamos que a nuestro Señor Jesucristo también se le llamaba, ahí en Mateo 1:1, hijo de David, hijo de Abraham, ¿verdad? Y bueno, recordábamos que esta gran promesa que se le hizo a Abraham era precisamente porque en él iban a ser bendecidas todas las naciones y se refería específicamente a que a través de él iba a venir nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo fue judío. Y vean que esta promesa que se le está dando a Abraham es mucho antes de que la ley viniera, ¿no? Y en el contexto que está escrito el libro de Gálatas, pues recordemos que ahí existía una serie de personas judaizantes que querían que los gentiles pues llevaran todos los ritos cuando estos ya no eran necesarios, ¿no? Y ahí precisamente es cuando el apóstol Pablo habla acerca del propósito de la ley. Entonces, vemos que para poder hablar acerca de la ley, la promesa que se nos hizo, pues tuvimos que irnos hasta Abraham, ¿no? Hasta el patriarca. Y bueno, entrando en materia, ¿no? Como dice aquí el apóstol Pablo, ¿para qué se entregó la ley, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta ley? Bueno, fíjense de qué manera tan interesante nos lo dice el apóstol Pablo. Dice, fue añadida a la promesa para mostrar a la gente sus pecados, pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Entonces vean, ¿cuál era el propósito de la ley? Pues dice aquí la palabra del Señor, para mostrar a la gente sus pecados. Y esto tiene mucho sentido, hermanos, ya que, pues, por ejemplo, antes de que nosotros pudiéramos tener una relación o una comunión con Dios, ahora, pues, bueno, perdón, ahora para nosotros es muy sencillo decir, bueno, pues, en la palabra nosotros vamos a encontrar aquellas cosas que a Dios no le agradan. Pero antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo, y bien a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues era difícil que nosotros pudiéramos decir que nuestros actos eran pecaminosos, ¿no?
a veces nos dejamos llevar por la normalidad. Para el mundo hay cosas que son normales, pero para Dios no, simplemente es algo que a Dios no le agrada, ¿no? Entonces era necesario que el Señor nos diera una serie de eh, leyes para que nosotros pudiéramos entender que lo que hacíamos pues estaba mal, ¿no? Y pues prácticamente lo que la ley hacía era, o lo que la ley hace es remarcar o resaltar que lo que nosotros estábamos hacíamos o hacemos, pues simplemente era algo que a Dios no le agradaba, ¿no? Y pues bueno, ahí está con claridad expuesto cuál es el propósito de la ley, ¿no? Ahora viene una pregunta. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? El mismo apóstol Pablo nos va a responder, ¿no? Pero ya vimos en Gálatas 3:19 que nos dice que la ley fue añadida a la promesa. ¿Para qué? Para que la ley recalcara o resaltara nuestro pecado y también de esta manera nosotros pudiéramos ver que con todos o algunos actos que nosotros cometemos, pues estábamos continuamente ofendiendo a Dios, ¿no? Y vean la respuesta que nos da el apóstol Pablo, ¿no? A la pregunta de si hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y la promesa de Dios. Dice el apóstol Pablo, guiado por Dios, dice en Gálatas 3:21, dice, de ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos, ante Dios por obediencia. Y esto fue algo que, pues podríamos decirlo que marcó al pueblo judío, ¿no? Porque pues ellos creían que a través de la obediencia iban a poder ser justos, ¿no? Pero fíjense el argumento que da aquí el apóstol Pablo, dice, pero las escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, es decir, que todos, incluyendo los judíos, los gentiles, absolutamente todos, estamos bajo el yugo del pecado y no podemos ser justos delante de Dios a través de la obediencia. ¿Por qué? Simplemente porque no podemos obedecer a Dios, porque estamos muertos en delitos y pecados. Así que, continúo leyendo, recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros vemos que la ley, pues en realidad era algo necesario. ¿Por qué? Porque la ley era nuestra tutora. También hay versículos más adelante de Gálatas 3, el apóstol Pablo nos dice que la ley nos mostraba el camino, la ley nos mostraba pues hacia dónde teníamos que llegar, pero jamás íbamos a poder obedecerla, ¿no? Realmente esta ley estuvo vigente hasta la llegada del Hijo prometido, ¿no? Y justo en este momento, cuando en Juan 1:14 leemos y el Verbo se hizo carne, ahí está la promesa cumplida, y cuando nuestro Señor Jesucristo muere por causa de nuestros pecados y resucita, entonces la promesa se hizo efectiva y la ley ya no tuvo más cabida aquí. Su función pues ya prácticamente terminó. Ahora, eso no quiere decir que pues la ley ya pasa a segundo término, que ya no es importante. No, hermanos. En ese sentido, la ley, recuerden que las escrituras nos declaran que la ley es buena, justa y santa. Esto lo dice Pablo ahí en Romanos 7. Pero eh, la función ahora de la ley es exactamente la misma, pero nosotros ya no estamos buscando la justificación por medio de la ley, sino que ahora somos justos por medio de la fe. Y una vez siendo justos, pues entonces comenzamos a andar en una vida nueva, un camino nuevo, y ese camino, pues sigue siendo la ley, solamente que ahora nosotros, por la promesa que Dios nos hizo, ya tenemos esa ley en nosotros, ya tenemos la capacidad para poder cumplirla, ¿no? Ahora esto no quiere decir que
pues nosotros cumplimos la ley en toda la extensión de la palabra, sino que esto es un proceso, es algo en lo que día a día estamos luchando con nuestra antigua naturaleza para poder agradar a nuestro Dios y darle gloria y honra a través de nuestros actos, ¿no? Pero es una lucha, hermanos, no es algo que se haga en automático, pero sí es nuestra, pues sí, nuestra obligación el estar buscando agradar a Dios y pues eso lo vamos a hacer a través de su palabra, ¿no? Pero debemos entender que la ley sí tiene todavía vigencia, pero no en el sentido de que vamos a ser justos por la obediencia de la ley, sino que simple y sencillamente la ley muestra aquellas cosas que a Dios le son gratas, ¿no? Pero pues definitivamente la ley nunca la íbamos a poder obedecer y es por eso que nuestro Señor Jesucristo tuvo que venir. Él sí cumplió toda la ley, pero toda, en toda la extensión de la palabra. Y fue un ser humano como nosotros y fue tentado al igual que nosotros, pero sin pecado, ¿no? Entonces, eso también es un punto que tenemos que resaltar de nuestro Señor Jesucristo. Y como vemos, hermanos, pues no hay un conflicto, como dice ahí la pregunta, entre la ley y las promesas. Simplemente la ley tuvo su vigencia en el sentido de que nos estuvo guiando, nos estuvo guiando hasta que viniera nuestro Señor Jesucristo. Y una vez que está nuestro Señor Jesucristo, pues la justificación no es por la ley, sino por la fe en Cristo Jesús, ¿no? Bien, vamos ahora a nuestro siguiente verso. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, como ustedes pueden ver en la imagen, pues eh, aquí está, pues de esta manera, ¿verdad? Expresada lo que es la Trinidad. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y pues siempre están ahí, ¿no? Debemos de recordar que eh, pues tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma esencia, por lo tanto, pues los tres tienen la misma divinidad, ¿no? Y aquí Juan 1:18 nos dice, pues que nadie, definitivamente nadie ha visto a Dios, ¿no? Digo, el único que se acercó un poco a ver su esencia, pues fue Moisés y pues lejos estuvo de ver a nuestro Dios como lo veremos cuando estemos delante de Él, ¿no? Pero pues justo ese fue uno de los propósitos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El revelar al Padre, ¿no? Y Juan dice, pues a Dios nadie le ha visto jamás, pero hay alguien que sí lo ha visto. ¿Y quién es ese alguien? El Hijo único, el cual Él mismo es Dios. Está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios, ¿no? Entonces, pues muchas veces en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo hubo ahí algunos, ¿verdad? Es más, vayamos allá como Felipe, ¿verdad? Que pues él en algún momento ahí en Juan 14 del 8 al 9 le dice al Señor Jesús, pues muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Con eso tenemos nosotros para que creamos que tú eres el Mesías, ¿no? El enviado. Y vean la respuesta de nuestro Señor Jesús, le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues decís tú, muéstranos al Padre? Y bueno, el Señor Jesucristo lo que está diciendo es, yo y el Padre uno somos. Quien me ve a mí, pues está viendo al Padre, ¿no? Y también podemos ver que aquí en Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás más que el unigénito Hijo de Dios, ¿no? Y bueno, esto de unigénito, como ustedes lo pueden ver en su pantalla, lo que significa es único. Ajá. Y es cierto, nosotros también somos hijos de Dios, por, pero por sobre mucho resalta nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Eh, la semana pasada veíamos que Él es único, ¿por qué? Por esas dos naturalezas que Él tuvo, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo no tuvo como nosotros no estuvo atado al pecado,
como lo estamos nosotros, ya que la forma en como Él fue concebido fue totalmente extraordinaria, pura, limpia y santa. Y pues bueno, nosotros nacimos de una manera ligados al pecado, ¿no? Pero pues nuestro Señor Jesucristo tenía esas dos naturalezas y uno de sus propósitos era revelar a Dios. Y es maravilloso porque si ustedes recuerdan, también nosotros analizamos aquel momento cuando Pedro le dice, bueno, tú eres el Mesías, ¿no? Y el Señor Jesús le responde, Pedro, bienaventurado eres porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre. Entonces vemos como el Padre revela al Hijo, pero el Hijo también revela al Padre, ¿no? Y ahora nosotros, el Espíritu Santo funge algo importantísimo en nuestras vidas porque Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? ¿Con qué intención? Con la intención de revelarnos al Hijo y al Padre, ¿no? Entonces vean cómo tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están ligados, ¿no? En esencia y en divinidad y no pueden estar separados, ¿no? Entonces, cuando el Hijo viene y se manifiesta, lo único que está haciendo es revelar al Padre, ¿no? Y esto, pues bueno, se lo dijo a Felipe, le dijo, ¿qué pasó, Felipe? Pues si tanto tiempo he estado contigo y me dices que te muestre al Padre, yo soy, ¿no? Yo soy el Padre, yo soy uno con el Padre. Inclusive, pues ustedes recordarán que esta fue la causa por la cual, pues sí, la causa que los sacerdotes y fariseos y todo el séquito religioso ocupó como excusa para eh, crucificar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque dijeron, bueno, pues este es un hombre que se está haciendo Dios, ¿no? Al decir que es hijo de Dios, entonces, pues eso es una blasfemia, ¿no? Pero en realidad pues las escrituras son claras y ahí hablaban acerca de este momento y bueno, pues apuntaban precisamente a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, pues hermanos, pues tenemos toda una tarea por delante. ¿Y cuál es esa tarea? Pues así como lo hizo el apóstol, perdón, Juan el Bautista, pues dar testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo como Hijo único del Padre, que estaba siempre ahí, ¿verdad? En el seno del Padre, y que este Jesucristo al cual estamos meditando y que Juan estaba indicando en este momento, pues era quien nos iba a revelar el gran propósito eterno de nuestro Dios. Pues bien, hermanos, vamos a dar gracias por esta enseñanza. Amado Dios, pues te agradecemos tanto tu bondad, gracias por tu bendita palabra. Te suplicamos, Señor, que tú sigas obrando en nosotros y que pues el meditar en tu palabra no solamente sea para adquirir un conocimiento, sino para que nuestras vidas sigan siendo gratas delante de ti, que nosotros aprendamos a vivir siempre agradecidos contigo por esta hermosa salvación que tú nos has dado a través de tu único Hijo. Gracias porque a través de Él nos has revelado toda tu plenitud, Señor, y ahora pues esperamos ese precioso momento donde podremos cohabitar, Señor, y verte pues en tu esencia libres del pecado, Señor. Gracias por esta preciosa promesa. También gracias, Señor, porque de aquí a que ese momento llega, pues tú nos permites experimentar la vida eterna, el gozo, la paz, la tranquilidad, Señor, de saber que estaremos delante de ti cuando así tú lo decidas. Te seguimos suplicando, Señor, por nuestro hermano Eloí. Te rogamos que tú bendigas su cuerpo, que tú le sanes, Señor, que así también guardes tú a su familia, Señor, para que pues él pueda también dar testimonio de tus maravillas, Señor, como pues lo hace continuamente, Señor, y suplicarte así también, Señor, por aquellos hermanos en la fe que están teniendo dificultades para obtener el recurso, ya que pues en medio de esta prueba algunos han visto disminuidos sus ingresos, en algunos otros casos se han quedado sin empleo y pues te rogamos que tú sigas mostrando tu favor, tu misericordia, Señor, y que pues puedas, Señor, seguir ayudando a estos hermanos, Señor. Gracias por tu bondad, porque sabemos que aunque la prueba es fuerte, pues tú estás con nosotros. Gracias por este tiempo, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.
Pues muchas gracias, hermanos, que tengan un día bendecido. Hasta luego.